Muy buenas noches, estimados invitados. En nombre de Laboratorios Tecnofarma le damos una cordial bienvenida a nuestros distinguidos participantes a un nuevo webinar. Hoy les estaremos presentando el módulo 1 titulado Guías terapéuticas en epilepsia, uso de nuevos fármacos antiepilépticos, y estará a cargo de la doctora Iris Martínez, médico neurólogo, epileptólogo, maestra en ciencias médicas, candidata al doctorado en ciencias de la salud, investigador nacional nivel 2, coordinador del Centro Integral 1 del Programa Prioritario de Epilepsia, académica nuevo ingreso 2020 de la Academia Nacional de Medicina. También le recordamos que al final de la ponencia la doctora estará respondiendo sus importantes preguntas y además que este módulo será evaluado el día de mañana. Esta evaluación se realizará a través de nuestra aplicación, donde los participantes deben obtener un 60% de rendimiento en la prueba como requisito aprobatorio. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a la doctora Martínez para que por favor nos haga su ponencia de ponga en la cámara. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Bienvenidos a esta ponencia. Es un gusto para mí presentarme el día de hoy con ustedes, que espero que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien en este momento que estamos pasando. Y bueno, compartir esto que lamentablemente hemos vivido a nivel mundial, pero que de otra forma también nos ha unido y que nos permite compartir conocimientos y compartir también experiencias. El tema de mi plática de hoy, vamos a tener dos módulos de epilepsia que voy a compartir con ustedes, uno el día de hoy, otro en 8 días. La plática del día de hoy es sobre las guías terapéuticas en epilepsia y el uso de los fármacos antiepilépticos nuevos. Recordemos que tenemos ya unas guías previas desde el 2004, 2014, que nos hablaban de los fármacos antiepilépticos en general, y recientemente ya hablamos específicamente de este grupo de fármacos antiepilépticos que surgen a partir de los 90. También agradecer a Tecnofarma, quien me invitó a través de PLM para poder platicar el día de hoy con ustedes. En cuanto al contenido de mi plática, vamos a revisar primero las guías internacionales sobre el uso de fármacos antiepilépticos nuevos, posteriormente los fármacos antiepilépticos nuevos en crisis focales, esto de acuerdo a la clasificación de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, y finalmente vamos a revisar el uso de los fármacos antiepilépticos nuevos en crisis generalizadas y en crisis desconocida. Comenzaré entonces con las guías internacionales sobre el uso de fármacos antiepilépticos nuevos. Pero me entusiasma mucho siempre este tema de guías y de terapias nuevas en epilepsia. Un poco de las perlas que le llamo sobre los mecanismos y acción de los fármacos antiepilépticos. Estos son, aquí tienen ustedes, si recordamos un poco nuestra farmacología, los fármacos antiepilépticos pueden ser bloqueadores de canales de sodio, y todo si nos remontamos tanto a la parte de neurona excitatoria o la parte de excitación, como a la parte inhibitoria que es el GABA. Entonces, recordando que en la epilepsia hay esta pérdida de balance entre la excitación y la inhibición, pues lo que tenemos es una neurona excitatoria que cuando funciona en una condición normal, pues produce crisis, pero cuando hay una alteración en esta función neuronal, pues lo que tenemos como resultado es las crisis epilépticas, donde esta estimulación puede estimular canales de NMDA, de AMPA, y esto pues va a provocar la entrada de sodio, de calcio, la despolarización, y esto pues nos lleva a las crisis epilépticas. O bien tenemos esta contraparte inhibitoria, donde tenemos una neurona GABAérgica, que lo que va a hacer es liberar GABA y bueno, promover también la entrada de cloro y disminuir la excitación, y cuando esta está alterada, pues igualmente el resultado son crisis epilépticas. De tal forma que lo que buscamos en la terapia antiepiléptica es pues bloquear estos canales de sodio, que no ingrese sodio, que no haya una despolarización, bloquear canales de calcio. Buscamos agonistas GABAérgicos que aumenten la transmisión GABAérgica, fármacos que inhiban la activación de glutamato, fármacos novedosos o con mecanismos de acción novedosa, como la unión a proteína SB2A, donde sabemos que hay receptores de SB2A en diferentes regiones del encéfalo, y que este mecanismo nos lleva a un efecto antiepiléptico.
antagonistas también de AMPA, antagonistas excitatorios, y antagonistas de NMDA. Entonces, recordar un poco estos mecanismos. También compartirles que recientemente la Liga Internacional en contra de la Epilepsia le llama a los fármacos en inglés como antiepileptic drugs, actualmente le llaman fármacos anti-seizure o anticrisis, y muchos textos que ustedes quizás empiecen a revisar en nuestro idioma van a ver el término ya no de fármacos antiepilépticos, sino fármacos anticrisis. En lo personal me gusta el término antiepiléptico porque la contraparte sería antiepileptogénico, esto es, no hay en la actualidad un fármaco que prevenga la epileptogénesis. Lo que hacen los medicamentos, pues efectivamente son controlar la crisis epiléptica, por eso el término antiepiléptico en nuestro idioma me gusta, pero quizás empiecen a escuchar muchos más charlas y muchos más textos en nuestro idioma donde se haga referencia a los fármacos como fármacos anticrisis. Entonces es posible que lo empiecen a escuchar mucho más en algunos webinars y en lecturas que tengamos en nuestro idioma. Las guías, existen diferentes guías que se han generado en diferentes países, evidentemente no les muestro todas, pero sí algunas que me parecen relevantes. La Academia Americana de Neurología, este grupo que fue liderado por el doctor Andy Kanner, que presenta esta guía práctica en el 2018 de eficacia y tolerabilidad de los nuevos fármacos antiepilépticos, presenta este volumen 1 que publican en la revista de Neurology, que habla sobre epilepsias de nuevo inicio o epilepsias de reciente diagnóstico. Y este mismo grupo, igual el líder siendo el doctor Kanner y un grupo de expertos epileptólogos, nos presenta este volumen 2 que nos habla de la eficacia y tolerabilidad de los nuevos fármacos antiepilépticos, pero específicamente en pacientes con epilepsia que conocemos como fármaco resistente, que antes le llamábamos refractario. Fármacos antiepilépticos, como les comentaba, tenemos estándar contra nuevos. En realidad los nuevos fármacos son mejor tolerados, eso sí es algo que está demostrado, y que son igualmente eficaces que los fármacos tradicionales, lo cual nos ayuda a nuestros pacientes el que ya no tenemos que preocuparnos tanto por estos efectos adversos. Tienen una farmacocinética más simple. Sabemos, por ejemplo, que fenitoína no tiene una farmacocinética lineal, de tal forma que si yo bajo tantito, el paciente recae, si le subo tantito, el paciente está intoxicado. Si hago combinaciones por la alta unión proteica, por las interacciones a través del metabolismo hepático, con los fármacos tradicionales estamos un poco sufriendo, mientras que estos nuevos fármacos tienen una farmacocinética lineal, no tienen alteraciones aparentes a nivel hormonal o a nivel metabólico, esto es, que tengan necesariamente que estar haciendo un monitoreo de biometría hemática, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos, cómo está la hemoglobina, cómo está la función hepática, porque muchos de estos nuevos medicamentos no tienen un metabolismo hepático o este es mínimo, la mayoría tienen un metabolismo renal, son más seguros, que eso también está demostrado en cuanto a efectos adversos, y no necesariamente tenemos que estar haciendo un monitoreo de niveles séricos, ya que sus niveles o su rango de niveles es amplio. Sí lo hacemos en condiciones especiales y lo tocaremos un poco en la charla de epilepsia en mujer, sobre todo en embarazo, pero estos nuevos fármacos no requieren de que nosotros estemos midiendo continuamente sus niveles, solo en condiciones o situaciones especiales, lo que también les da una ventaja. Estas combinaciones o estas comparaciones entre tradicional y nuevo pueden ser difíciles porque a veces no hay los estudios suficientes en cuanto a decir, bueno, este paciente le va a dar y este otro va a esperar a que tengan efectos adversos, pero realmente en la experiencia se ha visto que estos fármacos tienen menos efectos adversos. Nosotros compartirles que estamos en el programa prioritario de epilepsia. La epilepsia es un programa nacional en México por su impacto y por la población que esta afecta. Y en la revista mexicana de neurociencia, estas guías están disponibles de manera gratuita, las pueden ustedes bajar, y justamente esta guía fue patrocinada por la contraparte de Tecnopharma aquí en México. Y tenemos estas guías del programa
Tenemos este volumen 1 que se publicó de manera general, la introducción, tipo de crisis. Afortunadamente tuve la oportunidad justo de participar en la parte de fármacos en pacientes adultos, y ya tenemos el segundo volumen de estas guías donde ya hablamos más específicamente de poblaciones especiales o comorbilidades. También los invito a revisar estas guías, en donde pues también vienen fármacos que utilizamos en nuestra región, ¿no? Donde a veces eso en otras guías a nivel internacional pues hay fármacos que no existen en nuestra región. Las guías de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, conocida como la SADE. La SADE tiene unas guías muy accesibles, que son muy prácticas, que también están publicadas en nuestro idioma. Entonces las guías de la SADE se renuevan cada 4 o 5 años, la mayoría de las guías o de las evidencias. También los invito a bajar la guía de la SADE, es una guía que nos puede ayudar mucho en el manejo de nuestros pacientes. Y bueno, está la SADE, que es la Sociedad Andaluza, y también está la Sociedad Española de Neurología, que se conoce como la SEN, y la SEN publicó sus guías en el 2019, de tal forma que todas estas guías para las americanas pues las podemos acceder en nuestro idioma, y muchas de ellas, como en el caso de las del programa, pues aterrizadas a lo que nosotros vemos en nuestra región. Les comparto esta figura que les hice de la clasificación de ILA del 2017, donde de acuerdo a su localización, las crisis pueden ser focales, que sabemos que están localizadas estas redes neuronales o que involucran un hemisferio cerebral, y generalizadas, que son aquellas que involucran rápidamente redes distribuidas de manera bilateral, y que en ambos escenarios también pueden incluir estructuras subcorticales, como en el caso de crisis de ausencia, por ejemplo, crisis generalizada, crisis de origen desconocido, que esto para la liga lo que significa es que puede o bien ser focal o generalizado. Esto no está identificado, como en el caso que es muy claro, que es de los espasmos epilépticos, que no se sabe si son focales o generalizados. Y no clasificado, en donde la ILAE nos dice que el paciente que no hubo testigo, no sabemos cómo inició el evento, no tenemos una clara descripción, pero lo que nosotros integramos es que tiene crisis epilépticas o epilepsia, y en ese momento le decimos que no las podemos clasificar, pero la liga nos dice que eventualmente estos pacientes tenemos que determinar si sus crisis son focales, generalizadas o bien de origen desconocido. Y como vamos a ver a continuación, esto lo que tiene son implicaciones terapéuticas en nuestros pacientes. En el caso, por ejemplo, de crisis focales, aquí les pongo algunos de los fármacos que tienen indicación y por orden alfabético en crisis focales, tanto nuevos como tradicionales, y les pongo los fármacos que utilizamos en crisis generalizadas o bien crisis desconocidas, que también los conocemos como amplio espectro. De pronto estoy ante un paciente, digo, este paciente no estoy cierto si la crisis es focal o generalizada, realmente o es desconocida, puede ser focal o generalizada, no la puedo clasificar, pues estos fármacos también los conocemos como de amplio espectro. Y bien, en cuanto al tema que vamos a revisar en esta noche, pues las crisis focales pueden, los fármacos nuevos para crisis focales son brivaracetam, lacosamida, gabapentina, oxcarbazepina y perampanel, y aquellos fármacos para crisis generalizadas, desconocidas o no clasificadas y que también conocemos como fármacos de amplio espectro, tenemos lamotrigina, levetiracetam, rufinamida, topiramato. Estos son los fármacos nuevos, y me voy a enfocar inicialmente a los fármacos antiepilépticos o anticrisis nuevos que utilizamos en crisis focal. Entonces vamos a ver en este diagrama, vamos a ver específicamente aquellos síndromes epilépticos o bien epilepsias ya como entidades nosológicas que cursan con crisis focal. Y como les repito, por orden alfabético, el brivaracetam de manera general sabemos que está relacionado, de hecho es un análogo de levetiracetam, tiene unión a la proteína SB2A 10 hasta 20 veces mayor en este receptor, tiene mayor afinidad, y esto lo que le permite a brivaracetam es una mayor permeabilidad al sistema nervioso. Brivaracetam lo encontramos en presentaciones orales e intravenosos. Nosotros en México recientemente tenemos este fármaco antiepiléptico, estamos generando en los últimos años nuestra experiencia con él, aunque ya hay experiencia a nivel mundial. Y en cuanto al estado actual de brivaracetam, es una terapia
que se está utilizando como adyuvante para crisis focales, que ya está indicada como monoterapia en mayores de 16 años, que cuando lo damos con levetiracetam no hemos visto que aumente su eficacia. Ya vamos a revisar levetiracetam, que es un fármaco altamente eficaz. El dar los dos pues no mejoraría el control en nuestros pacientes, y que los efectos conductuales que están reportados en levetiracetam son aparentemente menos en brivaracetam, pero podemos decir, yo les puedo decir que a veces podemos encontrar también estos efectos, entonces vigilarlo en nuestros pacientes, y en algunos casos sí podemos hacer este cambio de levetiracetam a brivaracetam. Continuando con fármacos en el espectro de crisis focales, tenemos la cosamida. La cosamida es un fármaco que aumenta la inactivación lenta de canales de sodio dependientes de voltaje. Los otros fármacos, los tradicionales que actúan en canales de sodio, habitualmente son en canales de sodio rápidos, estos en canales lentos de sodio. La lacosamida se metaboliza por el hígado, pero se elimina a nivel renal. Lo que les digo siempre, en estos nuevos fármacos nos favorece esta eliminación renal, que puede tener menos interacciones. Los efectos adversos de la cosamida, recordemos, los bloqueadores de canales de sodio nos pueden dar alteraciones en el ritmo cardíaco, de tal forma que cuando utilizamos la cosamida en nuestros pacientes podemos encontrar en algunos prolongación del PR, por lo que tenemos que vigilar si nuestro paciente tiene una cardiopatía. Posiblemente la cosamida no sería el fármaco de elección, o tengo que estar haciendo un registro de EKG y vigilar esta parte del EKG en el paciente. Neuropatía por la cosamida, aunque paradójicamente bloqueadores de canales de sodio los podemos utilizar como antineuríticos, y la cosamida en dosis altas está reportado que puede ser útil en pacientes que tienen neuropatía. Puede dar vértigo e incluso llegar al síncope por estas alteraciones cardíacas que puede dar el fármaco. Eso es lo que tenemos que vigilar, pero en general con todos los bloqueadores de canales de sodio. ¿Cuál es el estado actual de este fármaco de la cosamida? Está indicada en crisis focales. Existen varios reportes anecdóticos y cada vez la evidencia es mayor en estado epiléptico. De hecho, recuerden que en las guías de los primeros fármacos que utilizamos en los estudios clásicos, sobre todo el estudio de Treiman, que comparó diazepam, fenobarbital, fenitoína o combinación de diazepam con fenitoína, pues los bloqueadores de sodio eran la elección o fueron la elección. Primera línea benzodiazepina, segunda línea fenitoína, y en el caso de la cosamida como bloqueador de sodio eventualmente pudiera ser un fármaco de elección junto con fenitoína en estado epiléptico. La lacosamida es una terapia útil como coadyuvante en epilepsias focales también. Puede también tener mayor eficacia y menos efectos adversos cuando damos fármacos que no son bloqueadores de sodio. ¿Cómo es esto? Pues lo ideal es que tengamos un paciente con un solo fármaco, que es lo que estamos revisando en este momento, pero sabemos que el 30% de las epilepsias no van a responder a un solo medicamento. En ese caso, lo que podemos hacer es combinar, y lo que nos dicen las guías es que tratemos de combinar fármacos con diferentes mecanismos de acción. Esto si ya tengo un bloqueador de canales de sodio, lo que puedo hacer es darle un fármaco de unión ASB2 o un fármaco que bloquee canales de calcio, y de esta forma tengo dos mecanismos de acción diferentes, y además disminuyo los efectos adversos que puede tener si yo estoy sumando o adicionando que todos los fármacos que le doy a mi paciente solo sean bloqueadores de canales de sodio. Entonces este sería también como un mensaje para llevar después de esta charla. Gabapentina, que es un fármaco nuevo que tiene baja unión o casi no tiene unión proteica, y esto, como les mencionaba, el que no tengan unión a proteínas pues es de que no tengan interacciones. Es un medicamento que también se elimina y se metaboliza por vía renal. Es un muy buen fármaco antineurítico. De hecho, podemos decir que mejor que su contraparte, que es pregabalina en la parte de dolor. Sus efectos adversos son muy bajos. De gabapentina, puede el paciente con gabapentina reportar sueño, aumento de peso, mareo, ataxia o fatiga, que son efectos que tenemos que vigilar cuando damos una terapia con gabapentina. En cuanto al estado actual de la gabapentina, esta está indicada en pacientes con epilepsias focales, con crisis focales. Y se hizo un estudio en veteranos que comparó gabapentina, lamotrigina y carbamazepina,
en donde gabapentina y lamotrigina fueron los fármacos que tuvieron una mejor eficacia y tolerabilidad en este grupo de pacientes, de tal forma que son de elección y están en estas guías, como su uso en pacientes ancianos o adultos mayores que requerimos darles una terapia antiepiléptica. No olvidar que si el paciente tiene comorbilidades de tipo renal, lo que hay que hacer en estos fármacos es ajustar la dosis o posiblemente ahí pensemos en fármacos con otros mecanismos de acción que no tengan esta eliminación o metabolismo renal, o si no los ajustamos también para el metabolismo renal en los pacientes. Oxcarbazepina, que ya entró dentro de los nuevos fármacos antiepilépticos, y les comento que la división entre tradicionales y nuevos fue a partir de los 90. En los 90 no hubo ningún fármaco que apareciera, entonces eso fue como esta división, pero ya veremos que pues siguen saliendo fármacos. Siempre comento en mis charlas, la epilepsia existe desde antes de Cristo, ya tenemos registro de pacientes o de personas que presentaban epilepsia, y los fármacos antiepilépticos empezaron a surgir a partir de finales de 1800, principios de 1900. Están los bromuros, que eran las famosas sales, que actualmente se están retomando en algunas epilepsias, sobre todo en neonatos y en la infancia, hasta la aparición del fenobarbital, ya a partir de los 90. Entonces esta es la división, de 1900, esta es la división en los 90 de tradicionales. Oxcarbazepina ya es un fármaco nuevo y es un análogo también de carbamazepina, en donde lo que se hizo fue quitar este epoximix, el grupo 110-11, que es el que da los efectos de oxcarbazepina de somnolencia en los pacientes. Por lo tanto, oxcarbazepina da menos efectos adversos que carbamazepina. Sin embargo, también recuerden que los bloqueadores de sodio nos dan efectos cerebelosos como ataxia, nos pueden dar cefalea, vértigo, rash. Si bien el fármaco antiepiléptico que más alergia da es la carbamazepina, la oxcarbazepina también puede dar alergia, puede ser también hepatotóxico, oxcarbazepina que se elimina por vía hepática, y también puede causar alteraciones sanguíneas, principalmente la leucopenia. Entonces es algo que tenemos que vigilar a nuestros pacientes con oxcarbazepina. Y la hiponatremia, que es un efecto que vemos con carbamazepina, también lo vemos con oxcarbazepina, y principalmente en niños o en adultos mayores. Entonces es un efecto que tenemos que vigilar. También les comento, a veces pensamos, bueno, si hizo mi paciente hiponatremia con carbamazepina, le voy a dar oxcarbazepina, también la va a hacer. Entonces no es recomendable ya hacer este intercambio, mejor busquemos una molécula o un fármaco diferente u otro mecanismo de acción, o un mecanismo de acción similar pero con menos efectos adversos. Actualmente oxcarbazepina es un fármaco cuyo espectro es similar a carbamazepina en crisis focales. Como igualmente mencionábamos, dar otro bloqueador de sodio como carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, lo que puede hacer es que el paciente tenga más toxicidad por oxcarbazepina o por el otro fármaco. Y entonces tu paciente, cuando se lo adicionas, te va a decir que se siente muy mal, y puede ser no por el nuevo fármaco que estás dando, sino porque ya tiene un fármaco tradicional que es bloqueador de canales de sodio, y entonces le incrementamos el vértigo, la diplopia, la ataxia, y entonces estamos como negándole al paciente que use esta terapia nueva. Entonces a veces hay que disminuir la dosis del fármaco previo, si es lo que tenemos es un fármaco tradicional, hacerlo. Obviamente, recuerden, cuando iniciamos un medicamento lo tenemos que hacer lentamente, iniciar, ver que se tolere, y ya el otro ver si lo reducimos o lo suspendemos, pero informarle a nuestros pacientes. Y si no, les digo, tenemos otras opciones, unión a proteína CB2A o bien bloqueadores de calcio que también podemos combinar, y que no necesariamente tenemos que estar adicionando bloqueadores de canales de sodio. Perampanel, que es un fármaco también recientemente que se introdujo también recientemente a nivel mundial, que tiene un mecanismo de acción justo sobre el receptor de glutamato y a nivel de AMPA. Por lo tanto hay un cambio en las corrientes de calcio intracelular, su metabolismo es hepático, y una de las ventajas es que lo puedes dar en una sola toma, ¿no? Desde 2 miligramos hasta 12 miligramos, y sus efectos también son vértigo, sueño, fatiga, irritabilidad y aumento de peso. Esta parte de irritabilidad, por ejemplo en México, el fármaco se tiene que vender, o al vender dentro de un grupo
pues, donde se requiere receta médica. La mayoría de los antiepilépticos no requieren receta médica en nuestro país para su venta. La requiere justamente por ese efecto que puede dar en el estado de ánimo del paciente. Perampanel está indicado para crisis focales. También está empezando a tener una indicación en crisis tónico-crónicas generalizadas, sin embargo no se los puse como un fármaco en la actualidad con amplio espectro, está todavía por demostrar su utilidad como amplio espectro, pero sí hay reportes de que en algunos pacientes con epilepsias mioclónicas progresivas como enfermedad de la fora puede ser útil, en algunos casos puede empeorar o no controlar estas crisis mioclónicas en este grupo de pacientes, por lo que también tenemos que tener cuidado. Y este efecto que les mencionaba de agresión, irritabilidad o incluso hostilidad que pueden presentar los pacientes, que se reporta hasta en el 20%, y estos cambios conductuales sí pueden llegar a ser importantes. Obviamente, si mi paciente ya tiene algo premórbido, si el paciente ya tiene irritabilidad, si ya tiene una psicosis, si tiene un deterioro cognitivo o si tiene una discapacidad intelectual, quizás no sería el paciente ideal para darle un fármaco que puede además producir estos cambios en el estado anímico, pero bueno, les digo, siempre nos guiamos nosotros por nuestra experiencia también, aunque tenemos estas guías que nos son de gran utilidad en la selección de fármacos antiepilépticos en nuestros pacientes. Y bueno, continúa después de estos fármacos nuevos que tenemos para crisis focales. Y bueno, si no los tienen disponibles, no se preocupen, de pronto tardan un poco en llegar a nuestra región, pero es importante irlos conociendo de tal forma que cuando el fármaco llegue con nosotros, cuando podamos prescribirlo y utilizarlo en nuestros pacientes, además de ya tener las experiencias publicadas y que están en guías, pues nosotros ir generando también nuestras experiencias en nuestros pacientes y llevar esta evidencia a lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria. Yo antes igual decía, no, pero es que ese fármaco no hay en México, pero no importa si todavía no lo hay en tu región, de pronto este fármaco puede estar accesible o tu paciente puede tener acceso al fármaco y entonces nosotros utilizarlo y generando esta experiencia y todo pues con la finalidad de ayudar a nuestros pacientes. Los fármacos nuevos ya en crisis generalizadas, desconocidas, no clasificadas, fármacos de amplio espectro que vamos a revisar. Esta es, como les comentaba, pues la clasificación de crisis generalizadas, no clasificadas o desconocidas, que es donde entraría este grupo de fármacos. Y nuevamente por orden alfabético está la lamotrigina. La lamotrigina es un bloqueador de canales de sodio, por lo tanto, si lo combinamos con otros bloqueadores de sodio o bien si lo asociamos con fármacos inductores del metabolismo hepático, lo que hacen estos fármacos inductores es que van a disminuirme la concentración de la lamotrigina, van a bajar mucho su vida media, de tal forma que no es tan recomendable porque entonces tendría que dar más dosis de lamotrigina, pero la lamotrigina puede incrementar los otros, entonces dar toxicidad por los otros, mientras que si asociamos lamotrigina, por ejemplo, hacia valproic o a valproato, que son inhibidores hepáticos, podemos utilizar dosis bajitas de ambos medicamentos y obtener un buen efecto terapéutico. ¿Cuál es el estado actual de la lamotrigina en cuanto a su uso como antiepiléptico? Está indicado, y de acuerdo a estas guías, en niños con epilepsias con crisis de ausencia y crisis generalizadas, y en el caso de los adultos, la lamotrigina tiene mejor espectro para crisis focales. Es menos sedante, como les decía, los nuevos fármacos tienen menos efectos sedantes o cognitivos que los tradicionales. La lamotrigina se ha asociado también a baja teratogenicidad y, como les mencionaba, cuando la damos con valproato, pues la combinación de los dos es una combinación sinérgica. Sin embargo, y esto es un poco prepandemia, en febrero ya post-pandemia, ya fue este año. En febrero de este año, la FDA, a través de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, por sus siglas en inglés ILAE, como la Sociedad Americana de Epilepsia, por sus siglas EIS, lanzaron un warning o lanzaron una etiqueta de precaución del uso de la lamotrigina, y esto lo que hizo este grupo de expertos en epilepsia es decir que aquel paciente con alteraciones cardíacas hay que vigilar el uso de la lamotrigina. Estos estudios se hicieron in vitro,
todavía esta evidencia tan fuerte in vivo, pero es por eso esta precaución cuando se usa la motrigina. El paciente se puede prolongar el QRS y esto pues nos puede dar muerte súbita, que sabemos que las personas con epilepsia pueden estar en un mayor riesgo de tener muerte súbita por epilepsia, que se conoce como SUDE, de tal forma que si el paciente tiene ya una cardiopatía estructural o bien isquemia, sí tengo que tener esta precaución al dar la motrigina. En pacientes que tienen ya un bloqueo cardíaco o de segundo grado, de tercer grado, que se conocen con arritmias o con alguna enfermedad o anomalía cardíaca, el fármaco de elección no sería la motrigina. Por ejemplo, en adultos mayores vamos a ver que hay fármacos mucho más seguros como el levetiracetam o el veracetam, que no te dan este efecto a nivel del EKG, y el uso con otros bloqueadores de canales de sodio que también pueden aumentar este riesgo de arritmia, ¿no? Por ejemplo, la motrigina con la cosamida, que ya vemos que prolonga el PR, pues no sería como una combinación ideal. Entonces me pareció adecuado darles en esta actualización de fármacos antiepilépticos nuevos, pues lo que también está surgiendo. Les digo, no hay tanta evidencia in vivo como esta evidencia in vitro, no es tampoco para que no usemos este fármaco, pero son precauciones que comenzamos y que tenemos que ver en nuestros pacientes, y esto en general en fármacos que son bloqueadores de canales de sodio, porque los canales de sodio también están en el corazón. Levetiracetam, en cuanto a sus generalidades, pues es un fármaco que tiene esta unión y este mecanismo de acción, y sabemos que la proteína SB2A está en corte cerebral, hipocampo y cerebelo. Es muy interesante porque cuando nosotros vemos modelos animales en epileptogénesis, levetiracetam no funcionó en PTZ, no funcionó en máximo electroshock, pero afortunadamente funcionó en el modelo de crisis auditivas, en el modelo animal, y fue un fármaco que se produjo y que se desarrolló, y es la terapia número 1 de epilepsia que se utiliza en Estados Unidos y en Europa. Tenemos pocas estadísticas en nuestra América Latina, pero es el fármaco número 1 de uso, y la razón es precisamente su eficacia y este mecanismo de acción novedoso que paradójicamente, sin ser eficaz en los dos modelos animales clásicos de crisis focales y de crisis generalizadas como lo es PTZ y máximo electroshock, este fármaco no tuvo efecto, pero sí en un modelo de crisis audiogénicas, y que llevó a que finalmente se produjera y se sintetizara, y que hoy en día es la terapia número 1. ¿Qué ventajas tiene el levetiracetam? Que no tiene interacciones farmacológicas, no interactúa con el medicamento, no interactúa con hormonales, por ejemplo en el caso de la mujer, que siempre nos preocupa y que es el tema que vamos a revisar en el siguiente módulo. La eliminación por vía renal y este metabolismo también hepático y renal que hace que tengas menos efectos adversos, que no tengas que estar monitoreando necesariamente continuamente estudios de biometría o de pruebas de función hepática. Si hay que vigilar las alteraciones conductuales, levetiracetam también se ha asociado a irritabilidad en los pacientes, y bueno, su bajo perfil teratogénico, que incluso comparado con la motrigina, quizás ya hoy en día es el fármaco de elección en pacientes con epilepsia que planean embarazo. Entonces, esto pues lo ha llevado, como les decía, a ser de las terapias más utilizadas. Su estado actual es un fármaco de amplio espectro, se utiliza tanto para crisis focales como crisis generalizadas. Y bueno, ya viendo la clasificación focal, bilateral, tópico, clónico, pero también es un fármaco útil en pacientes con epilepsia farmacoresistente, tanto epilepsias farmacoresistentes focales como epilepsias farmacoresistentes generalizadas, de tal forma que tenemos un medicamento que nos puede servir para todo tipo de crisis, no solamente en el paciente que está en monoterapia, lo que se usa como monoterapia, sino también en pacientes con epilepsia farmacoresistente. De hecho, hay un estudio, nosotros en el Instituto hacemos cirugía de epilepsia, tenemos un equipo multidisciplinario para evaluar a estos pacientes candidatos a cirugía, y un estudio de la doctora Lara Yeja y de Cleveland Clinic evidenció que aquellos pacientes que previo a la cirugía del lóbulo temporal recibían tratamiento con levetiracetam iban a tener un mejor outcome en cuanto al control de crisis después de la cirugía de epilepsia, de tal forma que a nuestros pacientes que llevamos a cirugía de epilepsia, a la mayoría les iniciamos levetiracetam,
Y de manera interesante, un estudio que hizo el Dr. Thompson, muchas veces los pacientes después de la lobectomía, y fue un momento que llegó la levetiracetam a México, era cuando se los iniciamos, antes no lo teníamos, y ahora que en cuanto lo tuvimos y cuando también tuvimos el genérico del fármaco, pues comenzamos a utilizar más en el Instituto de Neurología este medicamento, tanto pre como post cirugía, y como esta evidencia de este estudio de Cleveland con mejoría en el control de crisis en nuestros pacientes, aún ya siendo fármaco-resistentes. Es coadyuvante, como les digo, porque le podemos dar aquí sí con un bloqueador de canales de sodio, con un AMPA, con un bloqueador de canales de calcio, porque no va a interactuar, no va a afectar el metabolismo del otro medicamento. Y bueno, tenemos también la presentación intravenosa, donde se puede utilizar para estado epiléptico, tanto el estado epiléptico motor como el no motor. Les cuento que cuando en México no teníamos la presentación intravenosa, y lo que está escrito es que hacíamos impregnaciones orales del medicamento en pacientes en estado epiléptico, llegando a alcanzar dosis altas, pero lo ideal sería utilizar la presentación intravenosa. Ya obviamente ya cuando lo utilizamos en terapia oral ya era porque habíamos pasado primera y segunda y tercera línea de estado epiléptico, no la daríamos oral como primera línea. Continuando con estos fármacos nuevos de amplio espectro, tenemos la rufinamida. Sabemos que es una droga huérfana porque tiene una indicación muy particular, que serían pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Sin embargo, también puede ser un fármaco con potencial para utilizarse en otro tipo de epilepsias. Tiene una buena disponibilidad oral, y de hecho todos los fármacos antiepilépticos nuevos que les he mencionado, no hay problema si lo tomas con alimentos. Puede retrasarse un poco la absorción, pero no la cantidad de fármaco que absorbes. Esto es bueno, ¿no? Porque siempre el paciente me lo toma en ayuno, o cómo me lo tomo, pues si se lo puede tomar con alimentos. La rufinamida, de hecho, le tienes que decir que se la tome con alimentos porque se absorbe mejor. Recordar que cuando la damos con valproato, sobre todo en encefalopatías, el valproato va a aumentar las concentraciones de rufinamida, entonces tu paciente puede sentirse muy tóxico, entonces tenemos que bajar la dosis cuando lo utilizamos con valproato. Y dentro de los efectos adversos de rufinamida tenemos cefalea, sueño, vértigo y fatiga. ¿Cuál es el estado actual? Les digo, es crisis focales, pero también tiene un espectro de crisis generalizadas, y en este caso como terapia adyuvante en síndrome de Lennox-Gastaut. De hecho, hay pocos estudios con evidencia clase 1 aleatorizados, ciegos para Lennox-Gastaut. Uno de ellos es con felbamato. Lamentablemente el felbamato sabemos que es un fármaco que puede dar hepatotoxicidad severa hasta causar muerte o anemia plástica. Por eso actualmente ya casi no lo utilizamos, o no lo utilizamos en Lennox-Gastaut, mientras que rufinamida puede ser también un fármaco de evidencia clase 1 para estos pacientes, obviamente como terapia coadyuvante. Topiramato, que es el fármaco de amplio espectro también para crisis tanto focales como generalizadas. Aquí les pongo este mecanismo de acción del inhibidor de la enzima antihidrasa carbónica, pero no en el examen que les vamos a hacer del curso, pero si de pronto nos van a hacer un examen, no sé cuál es el antiepiléptico que tiene casi todos los mecanismos de acción conocidos, pues es topiramato, porque tiene bloqueo de canales de calcio, de sodio, efecto GABAérgico, inhibidor de enzima antihidrasa, bloqueador de canales de potasio. Entonces tenemos un fármaco que tiene muchos mecanismos de acción, que es útil si mi paciente además con epilepsia tiene comorbilidades como cefalea y obesidad, aunque recuerden que esta parte de pérdida de peso pues es un efecto adverso, ¿no? No es como que todos los pacientes van a bajar de peso con topiramato, pero nos puede ser muy útil utilizarlo si el paciente además tiene estas comorbilidades. No olvidar los efectos adversos: sedación, pérdida de peso, en algunos casos confusión y dificultad para encontrar palabras, que igual pues no es en todos los pacientes. El estado actual de topiramato, y sigue siendo vigente, es nivel 1 para pacientes con síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, y es utilizado también en pacientes con crisis focal. De hecho, nosotros igual, pues en nuestro medio no implantamos mucho estimulador del nervio vago. Esto, pues si el paciente tiene seguro de gastos o tiene recursos, pues en estos pacientes con crisis atónicas o drop attacks
que caracterizan al síndrome del Nance-Gastaut, pues utilizamos estimulador vagal. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya prácticamente no se realizan callosotomías, casi todos los pacientes se utiliza estimulación del nervio vago. En nuestro medio nosotros seguimos haciendo cirugías de callosotomía en estos pacientes, aún adultos. Mi práctica es predominantemente adultos a partir de 15 años, y en estos pacientes a veces antes de la callosotomía lo que hacemos es dar estas combinaciones de medicamentos, valproato, lamotrigina, topiramato, en donde estos pueden ser en algunos pacientes la callosotomía, ¿no? De pronto al adicionar estos junto con clobazam, que es un fármaco tradicional como lo es valproato, en algunos de estos pacientes con estos síndromes pues llegamos a una mejoría suficiente, rara vez llegamos a un control completo de las crisis, pero de pronto estos fármacos, la evidencia es uno, de control sobre todo de las crisis atónicas, que en estos pacientes pueden ser las más discapacitantes y que obviamente los llevan también a más lesión, si de por sí estamos ante una encefalopatía antiepiléptica. Es terapia adyuvante, esto lo podemos combinar para crisis focales, para crisis generalizadas, por ejemplo, epilepsias mioclónicas, y también en pacientes con síndrome de Nance-Gastaut, en donde les digo difícilmente utilizaríamos una monoterapia, pero pues podemos utilizar el topiramato. Y bueno, ya casi para terminar, pues falta mucho, ¿no? Aquí este artículo no es tan reciente, es del 2016, pero ya habla de este término que disculpen el anglicismo, pero que es el pipeline, que es lo último. Y como les digo, me entusiasma mucho que la epilepsia, siendo tantos años desde que existe esta enfermedad, es tan reciente el acceso que tenemos a los fármacos, y en tan poco tiempo se están generando tantas moléculas nuevas, no solamente análogas, sino además con mecanismos de acción diferentes, de tal forma que veo un futuro importante en la epilepsia. Si bien y en muchos foros se habla de que sí hay también una baja inversión en epilepsia, hay pocos fondos destinados a epilepsia y hay fondos que se destinan más a otras patologías neurológicas o no neurológicas. Aún así, si se fijan, aquí hay muchas moléculas que de pronto ya hemos escuchado, que ya hemos leído en algunas revistas como Epilepsia, que es la revista de la ILAE, que de pronto ya algunas las vemos como evidencia. Nosotros en el instituto retomamos esta parte, por ejemplo, de talidomida, que es un fármaco pues, que se conoció por este efecto teratogénico que dio de Fucomeli hace muchos años, pero que sabemos que tiene efectos antiinflamatorios, que nosotros en un estudio con el doctor Sotelo en modelos animales, como en pacientes hombres, ¿verdad? Aquí sí, solo se administró en pacientes hombres, también vimos un efecto antiepiléptico, que en dermatología tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, nuevas moléculas y otras moléculas como everolimus, que de pronto pensamos en esclerosis tuberosa, que ese fármaco lo que tiene es un efecto antitumoral. Pacientes con esta patología, con TCC1, TCC2, y lo que vimos después es que tiene un efecto antiepiléptico per se, y cuando se retira el paciente puede tener crisis. Entonces, todos estos avances en epileptología es algo que, como les digo, me entusiasma mucho. ¿Cuál sería mi conclusión? Ya les presenté, no todos, pero la mayoría de los fármacos antiepilépticos nuevos que estamos utilizando en la actualidad en neurología y en epilepsia, y cómo los vamos a utilizar, ¿no? De pronto queremos como algo práctico, ¿no? Para darle a nuestros pacientes. Me gustó este artículo de la doctora Chang y la doctora French, cómo utilizar, qué es lo que voy a hacer con mi paciente. Evidentemente es todo un ejercicio en epilepsia, pues ver el tipo de crisis, si puedo integrar un síndrome o bien una epilepsia, ¿no? Cuando tengo a mi paciente, cuando me interrogo, cuando le hago estudios complementarios. No olvidar la parte genética, pero más enfocados a la farmacogenómica. Creo que la genética es una parte fundamental y que es el futuro de la medicina y de la epilepsia, de tal forma que la farmacogenómica nos está ayudando cuando tenemos la posibilidad de hacer estos estudios a saber por qué el paciente, que a veces le decimos, es que no te lo toman, sí te lo toman, lo que pasa es que metabolizador rápido.
O aquel paciente que llega y dice, me siento terrible, pero si tienes poquita dosis, pues es que es metabolizador lento, entonces con poquita dosis ya lo tienes tóxico, entonces no olvidar esa parte genética. Obviamente la edad del paciente, tenemos estas guías en donde el uso de cada fármaco va por grupo etario, por tipo de epilepsia, por tipo de síndrome epiléptico, qué comorbilidades tiene mi paciente, si es una mujer que planea embarazo, pues le voy a dar un fármaco con un bajo perfil teratogénico. Si es un adulto mayor con una normalidad cardíaca, no le voy a dar un bloqueador de canales de sodio. Si es un paciente con cefalea, con obesidad, que tiene una epilepsia focal, posiblemente el inicio va a ser con topiramato. Entonces no olvidar las comorbilidades en nuestros pacientes, minimizar los efectos adversos. Siempre digo, bueno, el fármaco puede ser eficaz, pero si mi paciente tiene muchos efectos del fármaco, es algo que yo debo considerar un cambio, aun cuando tengamos la libertad de crisis. También es muy importante escuchar a nuestros pacientes. Y finalmente, ya que hice este ejercicio de decir, este es el fármaco que te voy a dar, optimizar también el fármaco. ¿Qué es esto? Saber que mi paciente se está tomando el fármaco y que se lo está tomando, y esta adherencia terapéutica, les digo, a veces también es nuestro compromiso de no darle un medicamento. Si el medicamento le cae mal, si tiene efectos, pues no se lo va a tomar, o a lo mejor es muy buen paciente y se lo toma, pero todo el día va a sufrir porque el medicamento lo hace sufrir, porque no se puede concentrar, porque tiene sueño. Entonces, pensar también qué puede estar detrás de esta pobre adherencia terapéutica. A veces detrás de la baja adherencia terapéutica tienes un paciente que tiene depresión, ansiedad, pero que llega sonriendo a tu consultorio y que te dice que todo está bien. Entonces, ¿cómo esto todo está bien? Entonces, no olvidar esta parte. Tú puedes hacer el mejor ejercicio y saber de los fármacos, repasar esta plática y los materiales, pero si tu paciente no se toma el medicamento, no lo está haciendo. Titularlo, siempre recomendamos lentamente, iniciar lentamente, retirar el fármaco. Sé que hay fármacos que puedes iniciar en dosis plenas de acuerdo a las guías, o impregnar e iniciar, pero de todos modos yo siempre recomiendo iniciar la parte lentamente. Los horarios, de verdad, escuchen a sus pacientes, interróguenlos. De pronto tú no sabes, hay pacientes que los despiertan a las 4 de la mañana porque me dijo que el doctor que era cada 12 horas, entonces 4 de la mañana y 4 de la tarde, o cada 8 horas. Entonces se despierta a las 5 y no sé, en la tarde, y se duerme a la 1 de la madrugada por tomar su medicamento en ese horario. Entonces, hagamos también accesibles las tomas de medicamentos. Otra ventaja de los nuevos fármacos es que tienen tiempo de vida más largo, de tal forma te permiten dosis cada 12 horas, en algunos casos cada 24 horas, de tal forma que aprovechemos esto de los nuevos fármacos. Entre más tomas tenga que hacer tu paciente de un medicamento, el que sea, va a tener peor adherencia. Entonces, si tú le dices cada 6 horas, va a tener una adherencia menor que si le dices cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, platiquemos y conversemos esto también con nuestros pacientes. Y si bien tenemos que hacer en algunos casos dosis estándar o niveles séricos, recordemos que cada paciente es diferente. Entonces, la terapia se tiene que hacer de manera individual. Si este nivel, a lo mejor el laboratorio me dice que está bajito, pero si mi paciente está bien, este es tu nivel donde tú estés bien y controlado. Puede ser que el laboratorio me diga que está fuera de rango, pero si mi paciente está bien, si no tiene efectos, si está bien de sus crisis, este es el nivel para mi paciente. Evidentemente hay guías, evidentemente hay una distribución normal y hay rangos, pero también recuerda que aquí lo que te va a interesar es tu paciente y cada paciente es diferente. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención en esta charla, en estos momentos que esta distancia nos hermana. Les dejo el correo a la Clínica de Epilepsia. Todo esto también es trabajo que hago con mi equipo de la Clínica de Epilepsia. Este es nuestro correo. Si tienen cualquier duda, pregunta, comentario, con gusto se los podemos resolver en este correo, y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora Martínez, por su excelente y muy actualizada ponencia. A continuación vamos a hacer algunas preguntas del público que está bien interesado en su charla, y por lo tanto tenemos algunas preguntitas. Por aquí, ¿qué relación existe entre la depresión y la epilepsia y cuál es su enfoque terapéutico? Muchas gracias por la pregunta.
De hecho, cuando vemos este artículo publicado también por la doctora Jackie French, que salió después del 2017, ella nos pone, tenemos las crisis epilépticas, que pueden ser focales generalizadas, desconocidas, los síndromes epilépticos, nos pone focales generalizados, desconocidos, que hagamos una integración donde nos dicen las epilepsias pueden ser estructurales, metabólicas, genéticas, autoinmunes, infecciosas o desconocidas. Y del otro lado nos ponen las comorbilidades en epilepsia que debemos considerar. La depresión y la ansiedad son comorbilidades frecuentes en epilepsia. Nosotros en un estudio que realizamos en el 2012 en nuestros pacientes en el instituto encontramos hasta 40% con depresión y 20% con ansiedad, de tal forma que es una frecuente comorbilidad. Tampoco quiere decir que todas las personas con epilepsia tienen depresión o ansiedad. En el instituto manejamos más pacientes con farmacoresistencia de lo reportado es 30%, nosotros vemos hasta 56%, y el ser farmacoresistente incrementa los estados de depresión y ansiedad. Aquí mi recomendación es trabajar de la mano con un equipo de psiquiatría o neuropsiquiatría, o bien como dice el doctor Kanner, que es uno de los especialistas a nivel mundial en epilepsia y comorbilidad psiquiátrica, y que tengo la oportunidad de conocerlo y que muchas veces tú tienes que iniciar el antidepresivo, un inhibidor de recaptura de serotonina cuando tú veas esto en tu paciente, y ver si no hay una respuesta, ya canalízalo con psiquiatría, o si el paciente tiene ideación o riesgo suicida, evidentemente ese paciente, ahí sabemos que se rompe la secrecía y que tiene que ser canalizado, incluso en algunas ocasiones hospitalización porque ahí se rompe la secrecía, es hospitalizarlos si tienen riesgo suicida. Entonces es una comorbilidad muy importante. Los fármacos antiepilépticos también pueden tener un efecto modulador del ánimo, lo sabemos, de tal forma que algunos fármacos antiepilépticos los podemos utilizar en estos pacientes y disminuir un poco este efecto, pero definitivamente el paciente que tenemos ya un diagnóstico claro por DSM-4, depresión o ansiedad, definitivamente yo recomendaría medicarlos y darles el tratamiento específico con algún fármaco ansiolítico antidepresivo, pero es muy importante no olvidar esta comorbilidad de nuestros pacientes y darle manejo, porque si no le damos manejo, empeoramos la calidad de vida. La mejor calidad de vida en epilepsia es no tener crisis y estar bien del ánimo, estar feliz. La segunda mejor calidad de vida es tener crisis y estar feliz. La tercera mejor calidad de vida es no tener crisis y estar feliz. Y la peor calidad de vida es tener crisis y estar triste. Entonces, es sumamente importante que mi paciente esté bien del ánimo, porque quien está bien del ánimo, aunque tenga crisis, tiene mejor calidad de vida que aquel que no tiene crisis y tiene algún trastorno del ánimo. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cuál de estos nuevos fármacos puede usarse en pacientes embarazadas o con crisis de pánico? Muchas gracias por la pregunta. Les digo, vamos a ver el webinar de epilepsia y mujer, vamos a ver este módulo. La recomendación sería levetiracetam, es el que está más indicado, y la motrigina. Son los dos fármacos que tienen el menor potencial teratogénico. Los fármacos que tienen el mayor potencial teratogénico son topiramato y valproato. Y en el espectro pues están los demás fármacos. Estos fármacos nuevos con brivaracetam y la cosamida se está generando esta experiencia donde aparentemente tienen también un perfil bueno de seguridad, pero en este momento y de acuerdo a las guías sería levetiracetam y la motrigina. La recomendación también es que estos durante el embarazo puede aumentar su metabolismo. Recuerden que en el embarazo aumenta el metabolismo renal y la filtración de algunos medicamentos, por lo tanto los tenemos que estar pidiendo al menos al inicio, en el primer trimestre, segundo trimestre y en el último trimestre del embarazo, porque es posible que la paciente requiera un incremento de estas dosis. Si mi paciente ya está embarazada, que es como, aunque nosotros recomendamos la planeación y fomentamos el embarazo en epilepsia, si la paciente llega y ya está embarazada, lo mejor es mantener el fármaco que tiene, intentar si podemos darle las menores dosis o liberaciones prolongadas, o bien si tiene politerapia, si puedo quitar algún fármaco, hacerlo, pero si no dejarla con el fármaco que ya tiene, porque si en ese momento intento cambiar, iniciar y si tiene algún efecto, alergia, cualquier situación, pues entonces ya ahí tenemos no solamente el potencial que ya tenía por haberse embarazado con algún
otro fármaco con un mayor riesgo teratogénico, sino ya tengo otro efecto y entonces ya tengo una paciente que puede tener un efecto más su bebé. Entonces, si la paciente ya está embarazada, recomendamos no hacer cambios. ¿Qué precauciones se debe tener con el uso de topiramato en pacientes con algún tipo de desnutrición proteico-calórica? Perdón, ¿con algún paciente con desnutrición proteico-calórica? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente el topiramato, siempre yo comento, pues tengo pacientes que tienen sobrepeso y topiramato y no bajaron. En el caso de pacientes, por ejemplo, con encefalopatías epilépticas, como el no-gasto, en algunos casos este efecto adverso de pérdida ponderal sí es algo no deseado, cuando es muy importante que la mayoría pues es población pediátrica, pero nosotros también vemos adolescentes o adultos. Si el paciente está con una pérdida ponderal, no recomendaría una suspensión, un cambio, o en algunos casos llevamos a dosis más bajas. Y esto puede no quitar esta eficacia del fármaco, porque a veces el familiar te dice, bajó de peso, pero ya no tiene drop attacks, ya no tiene estas crisis atónicas, ya no tiene estas crisis tónicas en sueño. Entonces en ese momento puedes intentar la dosis más baja tolerada. Recordar, por ejemplo, en estos pacientes también podemos dar dieta cetogénica. Cuando tenemos topiramato valproato, por esta parte que pueden generar acidosis, no se recomienda dar dieta ceto, que también baja de peso, pero tampoco son contraindicaciones absolutas. En ese caso, les digo, si es muy importante o bajar dosis o suspender. He estado en esta situación, quien me hizo la pregunta, muchas gracias, pero si tenemos un paciente que no se está alimentando por esta hiporexia, quizás lo mejor sería modificar la terapia con topiramato. Les digo, o buscar en algunos pacientes nosotros también podemos recomendar una nutrición a través de sonda nasogástrica, dependiendo, de gastrostomía, iniciamos nasogástrica o gastrostomía, que esto en algunos de estos pacientes nos ayuda a nutrirlos mejor, que el paciente esté más nutrido y entonces que podamos mantener esta terapia con topiramato, pero si el efecto es muy importante y nos lleva a nuestro paciente a más pérdida ponderal y a más deterioro, quizás no sería el fármaco para ese paciente. Muchas gracias por la pregunta. Sí. ¿Cuál es, una pregunta bien interesante, cuáles serían las dosis equivalentes para cambiar de carbamazepina a oxcarbazepina y de levetiracetam a brivaracetam en el contexto de pacientes con buen control pero poca tolerancia? Muy buena pregunta, muchas gracias. Oxcarbazepina y carbamazepina, de hecho fue un artículo que salió hace varios años, en donde el equivalente son 200 de carbamazepina por 300 de oxcarbazepina, y este artículo nos decía que se puede hacer, en inglés decía overnight, ¿no? De un día para otro. ¿Por qué si no recomendamos dar carbamazepina con oxcarba? Recuerden que se autoinducen. Carba induce el metabolismo hepático y cuando das oxcarba también. Entonces darlas juntas no. De hecho la propia carba, cuando la damos, ella misma se autoinduce. Entonces cuando le empiezas a dar, ella misma se va bajando. No olvidar este efecto. Entonces de un día para otro, si tienes a tu paciente con 200 y 200 de carbamazepina, le puedes dejar 300 y 300, o si lo tienes 400, 400, carbamazepina liberación prolongada, lo puedes dejar 600 y 600 de oxcarbazepina. En el caso del switch o el cambio de levetiracetam a brivaracetam, son 500 miligramos de levetiracetam, 50 miligramos de brivaracetam. Las guías también nos dicen que el cambio se haga de un día para otro. Mi paciente hoy está tomando 1 gramo cada 12 horas de levetiracetam, al día siguiente le podría dar 100 miligramos cada 12 horas de brivaracetam. En lo personal lo hago lentamente, aunque la guía me dice que de carba y oxcarba sí lo hago rápidamente. De levetiracetam y brivaracetam me gusta hacerlo lentamente. Brivaracetam puede dar mucho sueño en algunos pacientes jóvenes, mientras que levetiracetam a veces lo que te da es insomnio. Entonces, cuando hacemos este cambio, de pronto el paciente puede quejarse de somnolencia cuando lo hacemos rápidamente. Otra recomendación es, si está funcionando la levetiracetam y es una paciente con crisis bucales, no lo cambian, realmente es mucho mejor, al menos en la experiencia, levetiracetam. Pero si el motivo del cambio es como esta parte de irritabilidad que está teniendo tu paciente, quieres ver si con brivaracetam tiene menos, pueden hacer el switch de 500 a 50.
Muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita también bien interesante, más o menos en la misma línea. ¿Cómo manejar las alteraciones del sueño en pacientes con epilepsia? Muchas gracias. Eso también creo que es como motivo de otra charla de esta parte del sueño. Fíjense que nosotros cuando evaluamos pacientes y hay un cuestionario que se llama LAEB, que evalúa los efectos adversos en pacientes con epilepsia, que fue creado por el grupo de Liverpool, entonces Liverpool Adverse Effect Profile. Los efectos de los fármacos más frecuentes son sueño. Los fármacos te dan sueño, dificultad para concentrarte, fatiga, esos son los efectos más frecuentes. Nosotros también lo observamos en un estudio en nuestra población, en los pacientes del instituto. En el caso de este estudio, nosotros también les aplicamos escalas de ansiedad y depresión a los pacientes. Y lo que vimos es que había una correlación entre las escalas de HAD y de LAEB. A mayor puntaje en el LAEB, mayor ansiedad en el HAD, mayor depresión. Vimos esto es una correlación, hicimos una regresión. Separamos después, pues de pronto es porque toma este medicamento, porque toma el otro, porque toma muchos, y no hubo diferencias significativas entre fármacos. De tal forma que lo que concluimos en ese estudio es cuando tu paciente llega contigo y te receta toda la lista de efectos adversos, no porque los leyó, sino porque los siente, sobre todo sueño, identifica si tu paciente no está teniendo depresión o ansiedad, que puede darle o mucho sueño, fatiga, cansancio, dificultad para concentrarse o insomnio. Recordemos que muchas veces el insomnio también es depresión o ansiedad enmascarado. Sí, los fármacos antiepilépticos te pueden alterar la calidad de sueño, pueden alterar o disminuir la cantidad de sueño humor o también de sueño fase 3 o sueño de ondas lentas. Esto también puede ser un efecto de los fármacos. Recuerden que las benzodiazepinas también nos pueden disminuir este sueño humor, nos pueden disminuir el sueño profundo, de tal forma que también tenemos que interrogar a nuestros pacientes. De hecho, hay cuestionarios también como el Epworth de sueño que se han utilizado en pacientes con epilepsia. Entonces, yo recomiendo esto, ver si mi paciente tiene un trastorno del sueño, ver si no hay un trasfondo de depresión o ansiedad que yo tenga que manejar, sobre todo si es somnolencia. Lo otro es ajustar las dosis del fármaco. De pronto, si le da sueño, dejo más medicamento en la noche. Si le da insomnio, le digo que se lo tome más temprano, también, porque a veces te dan insomnio y a veces efectivamente son cosas que no preguntamos. Si veo que esto no se resuelve, visto desde el punto de vista de estado anímico, de ajuste de dosis de fármacos o del tipo de fármaco que le estoy dando a mi paciente, yo los refiero a una clínica de sueño. Ya de manera específica se le hagan estudios de polisomnografía y se evalúe si el paciente está teniendo queja de somnolencia o de insomnio, evaluar qué es lo que está sucediendo en el paciente, si puede ser un efecto del fármaco antiepiléptico. Y bueno, no olvidar que si el paciente además tiene apnea del sueño, también es un paciente que le estoy incrementando su riesgo de muerte súbita por epilepsia, que algunos pacientes con apnea del sueño, sobre todo aquellos que tienen epilepsias que se generan en el sueño, algunas se les llaman nocturnas, pues esto puede empeorar la epilepsia. Entonces, a veces controlando el trastorno del sueño, también las crisis mejoran. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra preguntita. La rufinamida, con su potencial efecto bloqueador de canales de sodio, ¿podría potenciar efectos secundarios de algún fármaco bloqueador de canales de sodio? O sea, que haya alguna interacción farmacéutica con otro tipo de bloqueador de canales de sodio. Sí, aunque no está tan demostrado como otros bloqueadores que les comenté, que son como más específicos su mecanismo de acción, no pareciera ser mayor cierta interacción con valproato por este incremento del valproato que le da la rufinamida, pero eventualmente es posible que veamos más usos de rufinamida en algunas epilepsias focales. Tenemos otra pregunta que acaban de hacer. Con respecto a lo que comentó de la impregnación con levetiracetam, volvió a hablar qué tal efectiva le resultó. Ya que en nuestro medio el inconveniente suele ser económico para adquirir plurinopolis. Sí, gracias por la pregunta. Con más experiencia, esa sí, no la tengo publicada. Sí recuerdo que hay algunas publicaciones igual de reportes de caso.
utilizaba primera línea, acuérdense que es benzodiazepina, segunda línea es algún fármaco intravenoso disponible, y la tercera línea es cuando el paciente, lo utilizamos en pacientes con estados refractarios. Entonces tuve que llegar a una tercera línea o súper refractario, o sea, el paciente que ya está intubado con 24 48 horas de sedación. Cuando quito la sedación vuelve a tener crisis. En ese momento impregnábamos, podríamos dar desde 2 a 3 gramos y ya dejar dosis plena del medicamento. No tengo una data. En este punto del estado epiléptico, lo que decimos es juntar todas las terapias, recordar que el estado epiléptico es dinámico. Entonces, en ese momento los pacientes les poníamos levetiracetam, les dábamos hipotermia, les poníamos magnesio, les damos piridoxina, estamos dándole esteroides o pensamos en monoglobulinas, plasmaféresis, ya como algo dinámico, como el paciente con stroke, ¿no? Que no es decir, primero voy a darle esto y luego voy a ver si responde. Entonces, en ese momento hacíamos todas las maniobras y finalmente decíamos la que haya funcionado, aunque no sepa cuál, que haya roto el estado en el paciente. A veces es la combinación que nosotros llegamos a utilizar. Entiendo también esta parte de costo en el uso de los medicamentos, pero aquí la contraparte, lo que nosotros hemos aprendido, yo trabajo en una institución pública donde el paciente tiene que comprar su medicamento, es que si mi paciente tiene que hacer un gasto un poco mayor en un fármaco, pero que va a ser eficaz, que va a disminuir sus visitas a urgencias, que puede ayudarme cuando lo toma pre-cirugía de epilepsia a tener un mejor control de las crisis pre o post-cirugía de epilepsia, es el fármaco que yo le ofrezco a mi paciente. Y créanme que los pacientes en muchos escenarios la parte económica sí la tienen en cuenta, que aquí lo que está de por medio es su salud, y si compran o si utilizan estos medicamentos. A veces lo que nos ha tocado es pacientes que impregnamos con brivaracetam, también tenemos accesible, pero que es más caro que la de tiracetam. Entonces, estando intrahospitalario, les hacemos el switch de brivaracetam a levetiracetam, que cuando los vamos a dar de alta, sabiendo que es más fácil que compren levetiracetam que brivaracetam. Y cuando se le da una buena opción al paciente, lo hace. Así es, sí, realmente eso es como algo muy importante de considerar, de que nuestros pacientes tengan voces, ¿saben? De pronto con mi equipo me dicen, no, doctora, creo que el paciente no lo va a comprar, y yo, no, tú no puedes creer que el paciente, o sí lo va a comprar, no, este paciente sí va a comprar. Digo, tenemos que ir, platicar con ellos, exponerles la condición propia o de su familiar, si es el familiar o el cuidador, y entonces el paciente nos ayuda muchas veces. Sí, muchas veces en nuestro medio las decisiones son también no solo basadas en la evidencia, sino también basadas en la economía, pero si tenemos una comunicación con nuestros pacientes, créanme que hay pacientes que de pronto tienen los últimos tratamientos, las últimas terapias, y se evitan ingresos a urgencias, caídas, fracturas, accidentes, y que están muy agradecidos porque nosotros les dimos la opción de tomar lo que creíamos que era lo mejor. Gracias, perdón. Gracias a usted. Aquí, por último, tenemos una pregunta que es interesante también. ¿Qué tal ha sido su experiencia en combinar el levetiracetam con fenitoína en pacientes con convulsiones recurrentes o estatus epiléptico? Muchas gracias por la pregunta. En el caso de estado epiléptico, lo que recomiendan las guías, y por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de escuchar alguna plática, hay un grupo de pláticas del grupo Jessie Lae, que es la parte menos de 40, ya no soy de Jessie Lae. Jessie Lae tiene pláticas sobre estado epiléptico. Lo que recomiendan estas pláticas, si vas a empezar con un antiepiléptico, podemos utilizar, por ejemplo, valproato, lacosamida, brivaracetam, levetiracetam, y dejar la fenitoína al último, porque acuérdense que la fenitoína, como es un inhibidor, puede ser que te barran todos los demás. Entonces podrías quizás empezar con los otros, a diferencia de tradicionalmente las guías nos dicen fenitoína, digamos, sigue siendo un pilar de manejo epiléptico. Actualmente que tenemos otro arsenal de fármacos antiepilépticos en el paciente, no sé, llega un paciente con un error innato del metabolismo, entonces un paciente que tiene una fenilcetonuria y puede tener hiperamonemia, entonces no le puedo dar valproato, fenitoína no le va a funcionar, es un paciente que le daría, por ejemplo, levetiracetam. Pero si de pronto este paciente sigue con crisis, a lo mejor se lo va a fenitoína, en donde tú puedes decir, bueno, ya intenté estos fármacos que no tienen este perfil tan inductor del metabolismo como fenitoína. Nosotros sí llegamos a utilizar los dos fármacos antiepilépticos.
llego a utilizar muchos antiepilépticos. Claro que veo pacientes que de pronto tenemos con 3 o 4 antiepilépticos en un momento de estado epiléptico y con otro tipo de terapias antiepilépticas. Podemos tener al mismo tiempo fenitoína y levetiracetam. Realmente tratamos ya de el paciente ya no salga con fenitoína o de quitarle esa fenitoína oral. Me gustó mucho la pregunta porque ya en el paciente no en estado agudo, digo, en estado agudo vamos a manejarlo todo, ¿no? Puedo manejar todos los fármacos en diferentes temporalidades. En un estado de un paciente que llega a mi consultorio, lo que sí hemos visto, y esto es como más la experiencia, realmente no he leído mucho reportado, es que a veces tiene a su paciente con fenitoína, le inicia la levetiracetam y se empieza a sentir muy intoxicado de fenitoína, cuando realmente no tendría por qué, o pacientes con carbamazepina les empiezan a levetiracetam, empiezan muy intoxicados de carbamazepina. Si hay reportes que les miden el epoxi, les miden la fracción que está unida y no unida a proteínas, y el paciente tiene eso bien y sigue refiriendo este vértigo. Ahí cuando tienes un paciente con fenitoína o carbamazepina, lo que yo recomiendo es empezar lentamente la levetiracetam y quizás antes de que llegues a dosis plena empieza a bajar un poquito la fenitoína, la carbamazepina, para que el paciente no, porque se empieza a quejar de efectos del bloqueador, no de levetiracetam. No sé si mi colega que hizo esa pregunta ha tenido esa experiencia. Con carbamazepina está descrito que el paciente se siente más mareado sin que haya un incremento en los niveles o en el epoxi, pero sí está reportado. Con fenitoína no he visto reportes, pero lo he comentado a veces con mi equipo. Yo tengo fellows, gente joven que siempre me ayuda a estar actualizada, y también ellos lo han observado, pero muchas gracias porque esto ya es como la experiencia cuando vemos pacientes. Gracias por la pregunta. Claro, de eso se trata, de tratar de sacar el mayor provecho de eso. Dice, bueno, doctora Martínez, en nombre de Tecnofarma, le damos un agradecimiento enorme por su contribución con el acervo médico aquí en Latinoamérica. Entonces invitamos a la audiencia a participar del segundo módulo, que entonces sería el uso o la epilepsia en la mujer, ¿no? El segundo módulo. Y recordamos a la audiencia que el día de mañana se realizará la evaluación por la aplicación, y que para la consecución de la nota probatoria debe de tener más del 60% de las preguntas correctas. Entonces reiteramos nuevamente en nombre de Tecnofarma muchísimas gracias a la doctora Martínez, y entonces quedamos para la segunda para el segundo módulo, esperándola para que nos siga contribuyendo con sus conocimientos. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos. Gracias a Tecnofarma, gracias a mis colegas, que tengan linda semana, linda noche. Nos vemos dentro de 8 días. Entonces, hasta luego.